Bienvenidos a esta nueva clase de microbiología donde hablaremos acerca de una de las bacterias más importantes para la salud pública hoy en día y a lo largo de la historia. Vamos a hablar acerca de Mycobacterium tuberculosis. Aquí pueden ver todos los objetivos de la clase, los pueden repasar cada uno de ellos. Vamos a ir ahondándolos a lo largo de este video. Primero que nada tenemos que hablar acerca de algunas generalidades. Existe lo que se conoce como el complejo Mycobacterium tuberculosis, que no tenemos que confundirlo con la bacteria. El complejo va a abarcar a varias bacterias y entre ellas se encuentra Mycobacterium tuberculosis, pero también tenemos otras bacterias como Mycobacterium bovis, como Mycobacterium africanum. Y vamos a hablar en esta clase principalmente acerca de la bacteria Mycobacterium tuberculosis perteneciente a el complejo Mycobacterium tuberculosis, pero también hablaremos un poco acerca de Mycobacterium bovis, así que estén muy pendientes. ¿Qué es lo que sucede? Como esta bacteria, ya hablando de Mycobacterium tuberculosis como bacteria, pertenece al género Mycobacterium, eso quiere decir que ella va a tener una serie de características muy particulares y que deben conocer. Primero que nada, tiene resistencia a los ácidos y a los alcoholes, por lo tanto se conoce como bacilo ácido alcohol resistente, lo pueden escuchar en algunos sitios así. Y esto se debe principalmente a la presencia de ácidos micólicos en su pared celular. Estos ácidos micólicos además tienen la particularidad de que son de cadena larga, porque hay otras bacterias que también tienen ácidos micólicos, pero tienen ácidos micólicos un poco más cortos, que le otorgan una resistencia un poco menor a los ácidos y a los alcoholes. Tal es el caso, por ejemplo, de las bacterias del género Nocardia o del género Rhodococcus. Pero en el caso de Mycobacterium tuberculosis tenemos amplios y largos ácidos micólicos. Además va a tener una alta presencia de guanina y de citosina en su ADN. Esta bacteria, también debido a las características que les acabo de mencionar, va a ser resistente a muchísimos antibióticos, lo cual es un problema de salud pública muy grande. Además, va a tener capacidad de resistencia a detergentes, a distintos jabones y tiene una gran capacidad de evasión a la respuesta inmune del hospedero. Por lo tanto, vamos a ver cómo la patogenia de Mycobacterium tuberculosis realmente se forma a partir de esa interacción entre el sistema inmune y la bacteria propiamente dicha. Tiene un crecimiento muy lento, su velocidad de generación es de aproximadamente entre 18 a 24 horas. La velocidad de generación se refiere a la cantidad de tiempo que debe pasar para que se duplique la cantidad de bacterias en una determinada colonia. Es decir, si yo empiezo con 2 bacilos, ¿ok? El tiempo de generación es el tiempo que tiene que pasar para que se generen 4 bacilos, ¿sí? Para que se duplique esa cantidad. En cuanto a su estructura, es similar a la de una gram positiva, pero con todas las consideraciones que les acabo de mencionar. Y en cuanto a la generación de colonias, las colonias generalmente no tienen color o tienen un color beige bastante claro. Ahora vamos a meternos un poco acerca de la pared celular propiamente dicha. Esta pared celular va a tener proteínas que va a constituir cerca del 15% del peso de esa pared. Y otro gran componente son los ácidos micólicos y otros tipos de lípidos que van a constituir cerca del 60% de todo el peso de esa pared. También vamos a tener el peptidoglicano, por supuesto, y una molécula llamada lipoarabino manano, que cumple una función similar a los lipooligosacáridos que hemos visto en otras bacterias. Una cosa importante acerca de las proteínas es que son inmunógenos muy potentes. Es decir, son proteínas a las cuales el sistema inmune reconoce con bastante facilidad y rapidez, por lo cual se suelen utilizar como moléculas para distintas pruebas, por ejemplo, la prueba de intradermorreacción, la tuberculina, que veremos más adelante, el PPD, el famoso PPD.
Otra cosa importante, Mycobacterium tuberculosis, hablando de la bacteria completa, va a tener positividad a distintas pruebas, como la prueba de la niacina, de la reducción de nitratos a nitritos y la prueba de la catalasa. Y esto nos va a ayudar a diferenciar Mycobacterium tuberculosis de otras bacterias dentro del complejo. Y además otras pruebas aún más específicas, como la prueba de producción de piracina midasa y la susceptibilidad a una molécula llamada TSH, va a diferenciarlas de forma muy específica de Mycobacterium bovis. Es decir, son las pruebas que van a ayudar a discriminar entre tuberculosis y bovis. Ahora hablemos un poquito acerca de la epidemiología y la razón por la cual estamos hablando hoy, en este momento, de esta bacteria. Primero que nada, debemos saber que los seres humanos somos el reservorio principal de Mycobacterium tuberculosis. Es decir, aunque se puede inocular la bacteria en animales de experimentación, realmente el ser humano es el que va a aportar a esta bacteria. Y lo interesante de esto es que más de 1.700 millones de personas están infectadas, óigase bien la palabra, infectadas con Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch. Entonces, si en un momento hablo de bacilo de Koch o bacilo ácido resistente, me refiero a Mycobacterium tuberculosis. Esto, en el 2001 se estimó que cerca de 10,6 millones de personas enfermaron de tuberculosis. ¿Ok? Entonces, ya podemos ver una diferenciación entre infección. Yo puedo estar infectado y no presentar ningún síntoma. Puedo estar completamente feliz sin ningún tipo de síntoma, pero tengo la bacteria. Por otro lado, tengo la enfermedad, que es cuando estoy infectado y además estoy mostrando síntomas. La bacteria se está activamente replicando dentro de mi cuerpo. Entonces, en el 2021, cerca de 10,6 millones de personas tuvieron la enfermedad de la tuberculosis y 1,6 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. Estos son datos de la OMS. Entonces, como pueden ver, esta bacteria está en una grandísima cantidad de gente, pero un porcentaje minoritario de las personas infectadas son las que van a desarrollar la enfermedad. La tuberculosis está generalmente concentrada en países en donde hay condiciones muy precarias desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de salud. Los brotes o digamos las tasas más grandes de tuberculosis están a nivel de África subsahariana y algunos países asiáticos. Cuando vamos a, por ejemplo, América Central, América del Sur, las tasas de tuberculosis suelen ser intermedias, entre 30 a 300 casos por cada 100.000 habitantes. Es alto, sí, pero no tan alto como otros países en el mundo. ¿Y cuáles son los mayores contribuyentes para no solamente infectarte, sino para desarrollar la enfermedad? En primera instancia, las condiciones socioeconómicas. Ya se ha visto en muchas experiencias como países que aún no tenían acceso a los fármacos más avanzados para tratar la tuberculosis pudieron dejar atrás o pudieron reducir la cantidad de personas enfermas solamente con mejorar las condiciones socioeconómicas. Esto ha ocurrido en muchos países europeos, en donde solamente con mejorar las condiciones de vida, las condiciones de vivienda, las condiciones de hacinamiento, redujeron significativamente incluso antes de tener medicación la medicación más actualizada. Otro factor importante, la infección por VIH y el SIDA. Recordemos que son dos cosas completamente distintas. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es la enfermedad que éste genera. Entonces, en una persona que está infectada con VIH y una persona que no reciba tratamiento y que desarrolle SIDA, va a ser una persona que va a tener mucha propensión a desarrollar la enfermedad de la tuberculosis. Y otro problema importantísimo es la resistencia antimicrobiana. Ya vimos que Mycobacterium tuberculosis es muy resistente a la mayoría de antibióticos convencionales. Se van a utilizar antibióticos especiales e incluso
ya dentro de esta gama de antibióticos especiales, Mycobacterium tuberculosis ha estado presentando resistencia a algunos de ellos, lo cual hace mucho más difícil controlar la infección y la enfermedad. ¿Cómo se va a transmitir Mycobacterium tuberculosis? Y de una vez vamos a hacer la comparación con Mycobacterium bovis. Mycobacterium tuberculosis se va a transmitir debido al contacto estrecho persona a persona. Es decir, cuando la persona infectada o enferma, en este caso enferma, hable, estornude o tosa, a través de esas pequeñas gotas respiratorias que va a empezar a liberar la persona enferma, pues otra persona sana las va a inhalar. ¿Ok? Si la partícula es muy grande, pues los cilios que tenemos en nuestro sistema respiratorio van a ser capaces de poder, digamos, hacer el clearance o la limpieza de esas moléculas, pero si la partícula, perdón, es pequeña y puede viajar a través de todo el sistema respiratorio y llegar a los alvéolos pulmonares, allí es donde se genera el problema. Solamente con 3 a 5 bacilos que lleguen a un alvéolo puede ser suficiente para que se genere una infección y posteriormente una enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer, una persona enferma empezó a toser, expulsó pequeñas gotas respiratorias que estaban contaminadas con Mycobacterium tuberculosis, otra persona sana lo inhala y por mala suerte llegan algunos bacilos a los alvéolos. Lo que va a ocurrir en primera instancia es que esos bacilos van a ser rápidamente fagocitados por los mismos macrófagos alveolares, que recordemos son macrófagos que están allí siempre a nivel de el tejido pulmonar para censar y para fagocitar todo aquello que es extraño. Entonces llegan de una vez los macrófagos alveolares, fagocitan, pero lamentablemente Mycobacterium tuberculosis tiene muchísimos mecanismos de evasión de la destrucción a nivel intracelular. Entonces, Mycobacterium tuberculosis entra el macrófago, evita ese proceso de destrucción y empieza a replicarse dentro de los macrófagos alveolares, ¿sí? Es decir, va a empezar a generar una infección intracelular y persistente porque va a ser muy difícil para estos macrófagos destruir a la bacteria. Entonces, estos macrófagos se van a llevar a estos bacilos a lo largo del trayecto que realizan las células del sistema inmune a través de los ganglios linfáticos, incluso pueden diseminarse a través de la sangre y estos bacilos van a empezar a moverse a lo largo de nuestro cuerpo porque va a ser muy difícil para el cuerpo contenerlos. Poco a poco se va a ir generando una respuesta inmune porque estas células no solamente van a invadir macrófagos, sino que también van a poder dañar o invadir otras células como linfocitos, como células dendríticas, y poco a poco se va a ir generando una reacción, una respuesta adaptativa, ¿sí? Que se caracteriza por la activación de linfocitos TCD4, digamos, de secreción de una sustancia llamada interferón gamma y también la formación de una estructura característica de la tuberculosis que es el granuloma. Nunca se les debe olvidar, ¿sí? Si tenemos una característica o una estructura completamente, digamos, sí, valga la redundancia, característica de la tuberculosis es el granuloma. Entonces, ya tenemos que Mycobacterium tuberculosis ha invadido macrófagos alveolares, ha invadido otras células del sistema inmune, pero poco a poco Mycobacterium tuberculosis va a querer salir, va a querer invadir el medio extracelular y allí es cuando incluso es más peligroso porque vamos a tener bacterias que van a estar produciendo un daño inflamatorio muy grande a nuestros tejidos. Puede ser que el daño empiece a nivel del tejido pulmonar, pero también podemos tener tuberculosis en básicamente cualquier otro lado del cuerpo, ¿sí? Pero en el caso de la tuberculosis pulmonar vamos a tener una infección, una inflamación persistente
que va a condicionar la formación de un granuloma. Ya vamos a ver un esquema para que lo puedan identificar, ¿sí? Entonces este granuloma es una estructura esférica en donde en el centro vamos a tener a los bacilos, a Mycobacterium tuberculosis, y alrededor pues vamos a tener células como macrófagos, células espumosas, células gigantes multinucleadas, fibroblastos, otro tipo de células como células dendríticas, neutrófilos, que van a estar rodeando, tratando de encapsular al bacilo, ¿sí? Son estructuras muy organizadas que tratan de compactar y de mantener a raya a la infección. El granuloma clásico, sí, el granuloma que ocurre en la mayor cantidad de casos, es una estructura, como les dije, que en el centro va a condensar a los bacilos. ¿Por qué? Porque en ese centro va a haber un proceso de necrosis y un proceso de hipoxia, es decir, va a haber una concentración de oxígeno bastante baja que va a limitar la replicación y la posible activación de la bacteria. Pero en algunos otros casos, ya sea por procesos propios de esa cepa de Mycobacterium tuberculosis o por condicionantes inmunológicos del hospedero, ese granuloma clásico se puede transformar en otro tipo de granuloma donde ya no haya tanta hipoxia y por lo tanto Mycobacterium pueda moverse a las capas más externas, ¿sí? Y poder luego invadir otros tejidos. Otra cosa importante que no quiero que se me olvide. Cuando ocurre infección activa, ¿okay?, se forma ese granuloma, pero a medida que pasa el tiempo, ese granuloma puede mantenerse o puede degenerar. Y cuando degenera, se va a formar una caverna, que también es una lesión característica de una infección a largo plazo, una enfermedad a largo plazo por Mycobacterium tuberculosis. De una vez les quiero hacer la comparación con Mycobacterium bovis, porque ¿qué sucede? Mycobacterium bovis, que lo vamos a encontrar en productos derivados de la leche, puede ingresar a nuestro cuerpo, ya sea directamente a través de la ingestión de alimentos que estén, digamos, que no hayan sido pasteurizados, como la leche de vaca, que haya sido extraída directamente y consumida en el momento, o también por pequeñas partículas que se generen por ese proceso de extracción de la leche y que puedan ser inhaladas. Esa sería una diferencia bastante importante con respecto a Mycobacterium tuberculosis. Aquí podemos ver el granuloma en todo su esplendor. Como les comenté, tenemos en la parte periférica una mayor disponibilidad de oxígeno. Vemos células T, linfocitos B, vemos neutrófilos, vemos células epiteloides, vemos macrófagos, vemos células espumosas, multinucleadas, y cuando nos vamos acercando vemos una gran cantidad de bacilos. Entonces, normalmente, en personas que tengan una infección latente, que ya lo vamos a definir más adelante, el Mycobacterium tuberculosis se queda acá, sin ningún problema. La infección está localizada. Pero, en algunos casos, cuando hay infección activa, cuando se va a desarrollar la enfermedad, Mycobacterium tuberculosis se puede ir desplazando hacia la zona periférica con mayor disponibilidad de oxígeno y puede luego migrar a otros lados del cuerpo a través del sistema linfático, a través del sistema circulatorio. Como les dije, esto es una pregunta fija de examen. ¿Cuál es el objetivo principal del granuloma? Restringir la diseminación de Mycobacterium tuberculosis y controlar ese daño tisular. Una persona puede tener granulomas que estén latentes por décadas, décadas y décadas. Y puede ser que esto se quede así hasta que la persona muera, o si la persona tiene alguna enfermedad que la predisponga o que se genere una inmunosupresión, entonces en este caso esa bacteria que estaba encapsulada en ese granuloma puede generar enfermedad. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la persona tiene infección por VIH y desarrolla SIDA, una persona que sea un paciente oncológico, por ejemplo. Sí, son algunos casos
una persona que esté desnutrida, importantísimo. Todo esto puede desencadenar que pase de infección latente a enfermedad.